lo que es antenalfa, agonistas alfa 2, todo lo que es para cardiovascular. Hoy hacemos antagonistas de calcio. Silencio. Y yo voy a pensar en el calcio. El término ya me dice antagonista de calcio. ¿Qué va a significar eso? Vamos a pensar en todas las actividades que el calcio produce en el organismo. Cuando hablamos de todas esas actividades que el calcio produce en el organismo, estamos hablando desde la embriogénesis, porque el embrión necesita de calcio en su formación, una contracción muscular necesita de calcio. ¿Quién más necesita de calcio en el organismo? Una ovulación. ¿Quién más necesita de calcio? Ahí hemos visto que cuando despolarizaba una neurona para liberar neurotransmisores, también precisa de calcio. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es nosotros para el calcio. ¿Dónde más intervenía el calcio? ¿Dónde más intervenía el calcio si pensamos a nivel cardiovascular? En los vasos. Lo que nosotros vamos a avanzar ahora es bloquear esos canales de calcio que hay de varios tipos. Dos cosas importantísimas que vamos a tomar en cuenta. El vaso sí va a necesitar calcio, pero vamos a recordar un poquito los potenciales de acción. ¿De quién es ese potencial de acción? ¿De qué célula? Célula. ¿Y si yo les hago algo así? Ok, célula automática y célula no automática. Las dos son potenciales de acción y este de la neurona. Perfecto. Si yo pienso en este potencial que es el que da la contracción cardíaca, esta fase 0, ¿quién ingresa? ¿Quién sale? ¿Qué ocurrió en fase 0? Ingresa sodio, perfecto. ¿Y te acuerdas el potencial de membrana? Menos 90 milivoltios. Acá hay una discreta salida de potasio. Y de aquí a aquí, ¿cómo se llama esa fase? De meseta. Gracias al ingreso de calcio. Y luego ya una repolarización. ¿Qué pasaría acá si yo bloqueo el canal al calcio? No se da la meseta. Y si no se da la meseta, ¿qué va a pasar? ¿Ah? No necesariamente. ¿Qué era lo que hacía? Contracción. Esto es contracción y esta es disparo de impulso eléctrico. Esta es de nódulo sinusal y de aurículo ventricular. ¿Quién es el responsable de la despolarización del nódulo sinusal y del aurículo ventricular y de células automáticas, excepto redes Purkinje? Él es el que da la frecuencia de disparo. ¿Qué pasará si yo bloqueo acá el canal al calcio? Disminuye la frecuencia De disparo. Si yo tengo una frecuencia en 180 y uso un bloqueador de calcio, ¿qué va a pasar con la frecuencia de disparo? Disminuye. Entonces, ¿para qué usaría? Taquicardia, supraventriculares, es un antiarrítmico. Los bloqueadores de canales de calcio se caracterizan por ser antiarrítmicos. Antiarrítmicos son 4 grupos. Este es el último grupo de antiarrítmicos. ¿Ya? ¿Se acuerdan la despolarización de este potencial? ¿Cuántos milivoltios? Menos 60, muy bien. Menos 60 es diferente de menos 90, ¿cierto? Ahora vamos a ver en antagonistas de calcio que vamos a tener grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que la preferencia es por células que despolarizan a menos 60 milivoltios. Primero, ¿quién despolariza a menos 60 milivoltios? Las células automáticas. Entonces me hacen un freno a la célula automática sin modificar grandemente la contractibilidad, porque ellos despolarizan a menos 90 milivoltios. ¿Va quedando claro? Bien. ¿Quién más despolariza a menos 60 milivoltios?
músculo liso vascular. ¿Qué va a pasar si yo le bloqueo el calcio al músculo liso del vaso? ¿Se contrae o se dilata? Son vasodilatadores. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los dos efectos farmacológicos de los antagonistas de calcio? Antiarrítmicos y vasodilatadores. Hay una tercera célula que despolariza a menos 60 milivoltios. ¿Quién sabe lo que es tejido isquémico? ¿Qué es isquemia? Falta de oxigenación. ¿Y por qué le falta oxigenación al corazón? Porque ha obstruido alguna arteria o hay un vasoespasmo. El paciente puede no tener ninguna obstrucción y de pronto hace un vasoespasmo y eso es isquemia, una isquemia sostenida, angina del pecho con dolor precordial. Si queda sostenida, infarto agudo de miocardio, si es total. ¿Está bien? ¿Qué característica va a tener una célula isquémica? Por ejemplo, si este es el corazón y justo la coronaria que llegaba aquí está isquémica y toda esta área le llega poco oxígeno, a eso le vamos a llamar área isquémica. ¿Qué hace un tejido isquémico? Un tejido que le está faltando oxígeno. Que la coronaria en lugar de darle el 100 le está dando un 10% o un 20%. Antes de necrosarse, porque todavía no infartó. Si se necrosa, infarto. Ya, esto lo aprenden una sola vez en su vida. Esa célula se comporta como una célula automática y empieza a generar impulsos eléctricos anormales. A ver, vamos de nuevo. Justo esta célula, el nódulo sinusal está aquí. Y yo tengo mi electro, pucha, qué pena que la doctora va a dibujar muy mal, ya, y una onda fea, una cruz, ya como ustedes lo conocen, el electro. Ya vamos a mirar después unas láminas en arritmia. Ya conocen un electro normal, ¿verdad? Y yo acá les dije que ese tejido isquémico es capaz de producir impulsos eléctricos y volver a estimular al corazón, pero son anormales. Si esto iba normal, el impulso eléctrico va a ser así. Un QRS totalmente diferente. Si yo tengo dos focos isquémicos, voy a tener dos formas diferentes de QRS. Si tengo tres focos isquémicos, voy a tener tres formas diferentes de tejido isquémico. A ver, vamos a rebobinar. ¿Qué células despolarizan a menos 60 milivoltios? Las células automáticas. ¿Qué pasa si le bloqueo el calcio a esa célula automática? Disminuye frecuencia de disparo. ¿Para qué lo voy a usar? Taquiarritmia, en un infarto agudo de miocardio inclusive. ¿Ya? ¿Quién más despolarizaba a menos 60 milivoltios? Músculo liso del vaso. Si le bloqueo el calcio, ¿qué le va a pasar? Vasodilatación. ¿Para qué me sirve? Antihipertensivo. Ya tienen dos efectos. ¿Y qué otra célula despolarizaba a menos 60 milivoltios? Tejido isquémico. ¿Qué es tejido isquémico? Que le faltó oxigenación. Ese tejido se comporta como célula automática, lamentablemente, y son las llamadas arritmias, ¿ya? Aquí, por ejemplo, así va a ser un QRS, el otro puede ser más delgadito. Cuando el QRS normal, tengo la onda P, QRS y la onda T. Eso es lo normal y aparecen estos medios locos diferentes en un electro, ¿ya? Cuando ves eso en el electro, decimos focos ectópicos. Este tejido isquémico se caracteriza por despolarizar a menos 60 milivoltios. Gracias al calcio, forma focos ectópicos y me hace arritmias. Y si ellos despolarizan a menos 60 milivoltios, ¿qué va a pasar si yo le doy un antagonista del calcio? Si ellos despolarizan a menos 60, gracias al ingreso del calcio, porque es una célula automática. Bloqueo el canal al calcio y ¿qué voy a hacer? Voy a bloquear arritmias de foco ectópico. Arritmia diferente a la taquiarritmia. Arritmia por isquemia. ¿Quedó mejor? De todos modos lo vamos a ver más bonito ahí. Ya. Esos son los dos conceptos para mí más importantes que tienen que manejarme en antagonistas de calcio. Yo tengo que saber qué es lo que va a bloquear, dónde entra el calcio aquí a nivel cardiovascular, para saber si yo le bloqueo qué voy a producir. Bueno,
Vamos a ir avanzando. El calcio, desde la fecundación es necesario, sí, embriogénesis. ¿Qué me interesa acá? En la coagulación. Pregunto, si yo uso un antagonista de calcio, ¿va a alterar la coagulación? No. Los canales de calcio que yo voy a bloquear se llaman canales tipo lento y son pequeños milimoles. No es una concentración de calcio que me deje con mi músculo sin movimiento, que me deje sin coagulación. ¿Quedó mejor? Ya. Isquemia, muerte celular por isquemia. Acá sí, siempre les digo yo cuando hacemos algún casito clínico que hay un calcio en sangre, ¿verdad? Que es el que todo el mundo mide y depende mucho de lo último que uno ha comido. Pero el calcio iónico, el que está dentro de la célula, ese es de largo plazo. Si hay mucho calcio dentro de la célula, ¿qué produce? Caspasa, necrosis y muerte celular. No llega estos antagonistas de calcio a evitar una muerte celular. Sí, cuando es por isquemia. Porque de IAPA él es vasodilatador. ¿Y a quién va a vasodilatar? A la coronaria. ¿Entendió? O sea que sí lo voy a usar como antihipertensivo, como antiarrítmico por taquicardia supraventricular, por focos isquémicos. Esas son las principales indicaciones. Al transporte de hormonas, neurotransmisores, que siempre decimos ingresa calcio, se libera acetilcolina o se libera noradrenalina, estos fármacos no intervienen, ¿ya? La concentración que ellos manejan es muy poca y es solo canales tipo lento. El calcio tiene varios canales, los tipo L son los que vamos nosotros a bloquear. Profesora, ¿y la contracción del músculo si yo voy a bloquear canal del calcio? No interviene absolutamente nada. ¿Por qué? Concentraciones muy pequeñas y canales diferentes para el calcio son los que nosotros vamos a bloquear. Canales tipo L, estos son los canales tipo L los que nosotros vamos a bloquear, porque estos fármacos se llaman antagonistas de calcio. ¿Qué mecanismo de acción van a tener? Bloqueo, competitivo, reversible, canales tipo L del calcio. Bien, se cierran rápidamente, listo. ¿Hay otros canales para el calcio? Sí, T, N, P, Q, R, ok. Los únicos que nosotros vamos a bloquear ahora son los canales del calcio tipo L. Esto ya se los he dibujado y ya está más bonito conforme yo se los he trabajado. Así es como entra el calcio dentro del miocardio para músculo cardíaco poder contraerlo. Acá tienen un canal en reposo. Luego ese canal en reposo cuando se abre entra calcio y estamos en una sístole. Va a haber una buena contracción. Ese calcio que entra nunca es suficiente para hacer una contracción. ¿Qué hace el calcio cuando entra al miocardio? Antes de eso, al retículo sarcoplámico al llegar al llega el retículo sarcoplásmico y él le da el chispazo para que el retículo sarcoplásmico libere mucho calcio. ¿Qué estoy queriendo decir? Que las concentraciones de calcio que va a trabajar los antagonistas de calcio son pequeñas, insuficientes para contraer. Por eso es que no hay flacidez muscular, sino que él entra, ese calcio, le da un chispazo al retículo sarcoplásmico y recién hay la contracción y acá ya tenemos la diástole. La diástole es relajación. ¿Qué pasó con el calcio que entró? Tiene que salir. ¿A favor de quién? De 3 sodios. Ahí hay un intercambiador, sodio, calcio. 3 sodios por un calcio. Listo. Músculo liso del vaso. ¿A cuánto despolariza el músculo liso del vaso? Menos 60 milivoltios. Entonces, si yo bloqueo sus canales al calcio, ¿van a ser activos el músculo liso? Sí. Acá ingresa el calcio, contracción, actinamiosina y después ya tiene que salir para una relajación. Pero recuerden que nosotros hablamos de la angiotensina 2. ¿Qué dijimos de la angiotensina 2 en la anterior clase? Es el más poderoso como vasodilatador. Es el más poderoso vasoconstrictor que existe. Y si hay vasoconstricción es gracias a quién? Al calcio. Pero acá angiotensina 2 actúa, proteína acoplada y recién ingresa calcio
por mecanismo diferente al de canal tipo L. Esa lámina solo es para ver que la vasoconstricción es gracias al calcio, pero ingresa por dos mecanismos diferentes. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer en cada lugar? Esto ya lo hemos dicho recién. En células automáticas se encarga del disparo. Yo le bloqueo, va a disparar menos 60. A nivel de célula cardíaca que no es automática, esto favorece la contracción para que actina y miocina se contraigan, pero es a 90 milivoltios. No he dicho que aquí no va a bloquear. He dicho que va a bloquear primero todo lo que es a menos 60 milivoltios y después a menos 90. ¿Está bien? Si bloquea a menos 90, ¿qué efecto voy a tener yo aquí si no le dejo entrar al calcio? Disminución de la compresión. Disminuye la contractibilidad. Perfecto. ¿Eso va a ser un problema en qué paciente? Insuficiencia cardíaca. Bradicardia no, porque no es célula automática. Estás hablando de contracción. ¿Qué patología se caracteriza porque baja la contractilidad? Insuficiencia cardíaca. Esto ya está. Acá hay un poquito músculo uterino. Si yo les preguntara, nuestra paciente tiene, ¿qué se llama? Probabilidad de un aborto, amenaza de parto prematuro de aborto. Hasta donde hemos avanzado, ¿qué fármaco usaríamos? Eso es para hipertensión del embarazo. A ver, vamos de nuevo. Es para relajar el músculo liso porque hay amenaza de aborto, no hipertensión. ¿Cómo tienen que pensarlo? Piensen en un útero. Y en el útero, ¿qué receptores hay para ver quién lo va a relajar? A ver de nuevo. Antagonista muscarínico, ¿como quién? Saludamos la aquí me voy a bailar allá con los son agonitas, beta 2 mayor a beta 1, pero son agonitas adrenérgicos, no son antimuscarínicos. Ahí tienen dos grupos. ¿Cuáles son? Antagonistas muscarínicos que sean cuaternarios, que no atraviesen barrera hematoencefálica, butilecopolamina, propinoxato, y agonistas beta 2 mayor a beta 1, grupo de salbutamol. ¿Puedo usar salbutamol? Sí, no en aerosol, no. Y ahora, pero usamos, ¿cuál usamos? Titolina. Y había un tercero que nombró a alguien por ahí. Alfabetismo, no puedo, acabo de decir. Hoy estoy con toda la pila, ellas se ganaron mi moto. Tuve una semana que casi me morí. ¿Cuál? Penoterol, ya lo nombramos, penoterolina. Un beta bloqueante que no es bloqueador beta 2, sino bloqueador solo beta 1, agonista beta 2 y bloqueador alfa 1. La normoica redilona. ¿Vos lo nombraste? La betalona. Ahí ya tiene 3 grupos. Si todo eso no mejora la contracción ni la hipertensión de la paciente, sí usamos antagonistas de calcio. ¿Por qué? Porque baja la presión y relaja el útero. Pero no es mi primera opción. ¿Ya? Esa es otra indicación y no vamos a usar a todo. Más de doble filo, ya vamos a ver por qué. Corazón y vaso, ya está. Bueno, dos características para que estos fármacos actúen. La segunda ya se la dije, que es voltaje dependiente. ¿Qué significa voltaje dependiente? Que tienen afinidad por células que despolarizan a ¿cuánto? Primero a menos 60 milivoltios. Díganme las 3 grupos de células que despolarizan a menos 60 milivoltios. Automática, tejido isquémico y músculo visceral. Y después de que han bloqueado el canal del calcio, en todo esto recién van a bloquear acá. ¿De quién era este potencial? Celular, de aurícula y de ventrículo. Y fibra de Purkinje que también responden a menos 90 y no a menos 60. Entonces eso se llama
llama voltaje dependiente. Cuando, a ver, los antagonistas de calcio, ¿cuáles son sus dos características para poder actuar? A, voltaje dependiente. Va a bloquear primero células de menos 60, después de menos 90. ¡Pum! ¿Cuál es la segunda característica? Uso dependiente. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Tengo un paciente A que tiene una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto. Doctora, Sí, señora. buenas tardes. Doctora querida, ¿cómo está? Bien, me permite pasar. Venía inspirada, pero pasa, doctora. Apagamos esto un ratito y la ropa.